Buenas tardes, señores miembros de la mesa principal, público selecto que asiste a este congreso. Es para mí un placer y agradezco la invitación que me hace el Instituto Colombo-Panameño de Derecho Procesal para compartir con ustedes algunos aspectos de la reforma electoral. La ponencia va dirigida a la implementación, entiéndase, a la puesta en marcha de la misma, y compartir con ustedes algunos aspectos importantes, para lo cual iniciaría con algunos aspectos generales de la reforma, no sin antes poder informarles que fueron aprobadas recientemente por la Ley 29, de 29 de mayo de 2017. Es una reforma muy profunda y es producto de un trabajo de más de un año por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, conformada por partidos políticos, miembros de la sociedad civil, con sus diferentes componentes académicos, laboral, organizativo, etcétera. Y fue un proyecto que se discutió durante ese periodo y fue presentado posteriormente a la Asamblea Nacional a través de la iniciativa legislativa que tiene el Tribunal Electoral y que se desprende un poco de ella al compartir realmente con la comisión la elaboración de este proyecto. Y duró pues un periodo de meses dentro de la Asamblea, fue un proyecto muy discutido, pero al final tenemos una reforma muy profunda, basada en transparencia, en equidad, en rendición de cuentas, y si bien es cierto, algunos ciudadanos apuntan de que algunos temas quedaron pendientes, creo que siempre debemos ver una reforma como un inicio y no como un final, como un inicio de tratar de regular de la mejor forma la materia electoral que va a regir, incluso en este próximo periodo electoral, en momentos, como dice el adagio, en momentos más fríos, porque cada vez que el calendario electoral pues adelanta, los términos son más precisos y más difíciles, obviamente no solo de expedir una norma, sino de poderla conocer, poderla reglamentar, que es una de las labores del Tribunal Electoral. Bueno, empecemos por algunos temas generales. Realmente esta reforma tiene lo que es el voto informado. Esto es algo que existe ya en países como Perú, y es que los candidatos van a tener la obligación de presentar, mediante una declaración jurada, su hoja de vida y su propuesta política, la cual será subida a la página electrónica del Tribunal Electoral para que las personas tengan conocimiento de esa propuesta y de la ejecutoria del candidato. Tenemos los organismos de consulta. Hasta ahora, un órgano de consulta es el Consejo Nacional de Partidos Políticos, que es un mecanismo de consulta permanente del Tribunal Electoral. Obviamente, lo que ahí se consulta es con carácter no vinculante, las observaciones que pueden hacer a reglamentaciones u otros temas, pero se reúne al menos una vez al mes. Ahora van a haber otros organismos de consulta como el Foro Ciudadano, también el Foro de Mujeres de Partidos Políticos y el Foro de Juventudes. También en la reforma se institucionaliza lo que es la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Hasta ahora había sido una creación que se había llevado durante muchos periodos a través de una reglamentación, pero se institucionaliza, forma parte ya legal de la normativa electoral. Tenemos también lo que es el voto adelantado. Va a existir la posibilidad, y eso existe también en otras jurisdicciones, que funcionarios que dan apoyo dentro del proceso de elección, aparte de los funcionarios del Tribunal y de la Fiscalía, funcionarios del SINAPROC, de la Cruz Roja, etcétera, incluso personas que puedan comprobar que van a estar fuera del país por razones laborales el día de la elección, van a poder emitir ese voto adelantado solamente para presidente de la República y será debidamente reglamentado con propiedad. También se establecen 2 debates presidenciales, pero ya los mismos van a ser organizados por el propio Tribunal Electoral, van a ser en diferentes periodos, luego de las postulaciones y al menos 15 días antes de lo que es la elección general. Y también pueden hacerse otro tipo de debates para otras candidaturas. Las postulaciones comunes entre los partidos se van a poder dar de nuevo sin que exista una alianza a nivel presidencial. No pasa.
Ok. Otros, entre temas varios, también tenemos el tema de las encuestas. La veda de las encuestas hasta ahora en la legislación electoral era de 10 días. Ahora la veda de las encuestas va a ser de un periodo de 20 días y existe también sanción para las encuestas que puedan haber sido manipuladas. O sea que va a ser un procedimiento que también va a tener que reglamentar el Tribunal Electoral en ese sentido. En cuanto a las normas de paridad que se refieren a la participación política de la mujer, en la reforma de un 50% hasta las postulaciones, se sube las mismas de un 50% hasta las elecciones generales, con el mismo mecanismo de cumplimiento en cuanto a que las secretarías femeninas de los partidos políticos van a tener que certificar si es que no se llega a esa cuota. Pero dentro del mismo diseño de la norma se dice que hay un párrafo que establece que no serán admitidas si no cumplen. Entonces creo que ahí hay una oportunidad de reglamentación en este sentido que tendrá que ver el órgano electoral en su momento. En cuanto al fuero electoral, sabemos que siempre la queja ha sido de que el fuero, tanto el fuero electoral como el fuero laboral por razón de las elecciones para los candidatos, iba mucho más allá de los términos razonables y que muchas veces podía entorpecer lo que eran las investigaciones penales en algún momento. Entonces este fuero se ha bajado, ahora digamos son para los candidatos 15 días luego de la proclamación y para las autoridades de los partidos políticos una vez terminadas las ejecutorias de todas las proclamaciones. La propaganda estatal también fue un tema que se legisló y en ese sentido la propaganda estatal no podrá darse en un periodo de 90 días antes de la elección. O sea, sabemos que en periodos anteriores es una forma o un mecanismo tal vez de los partidos en poder de poder difundir su gestión y de alguna forma eso significa propaganda electoral, pudiera interpretarse de esa forma. Entonces, con esta prohibición se pretende pues controlar estos tiempos. Obviamente la excepción sería cuando tenemos razones de salubridad pública, educación, etcétera. Otro tema es la convocatoria de elecciones un año antes o anteriormente el periodo era mucho más reducido, ahora se convoca elecciones un año antes. Está el tema también de las doble postulaciones, que por un fallo habían sido declarado inconstitucional la reglamentación que teníamos en ese sentido. Una persona se puede postular para 2 cargos, pero cuando es electa en uno de los cargos debe renunciar al otro. Si no lo hace en un periodo de 10 días, entonces el tribunal procederá a adjudicarle el cargo que tenga mayor jerarquía. Esto no fue así en el periodo pasado por la declaratoria de la norma, porque al ser un reglamento no era una ley, así que no se pudo aplicar, pero esto es necesario, entre otras cosas, porque podría darse la posibilidad de que una persona llegara a ser presidente de la República y pudiera también ser electo diputado y ser presidente de la Asamblea Nacional, siendo presidente de dos órganos del Estado. De ahí la necesidad de que esta norma fuera planteada. También tenemos los programas de educación cívica electoral. De hecho, el tribunal viene manejando un programa de educación cívica desde hace más de 25 años, pero se crea ya con formalidad un instituto o centro especializado. De hecho, lo teníamos, solamente es legalizarlo, que es el Centro de Estudios Democráticos, para que no solamente se le dé educación ciudadana a los estudiantes, sino que hay una apertura para que sea el público en general, para que se pueda intercambiar con las instituciones, con grupos políticos, con grupos de la sociedad civil, y el fin último precisamente es la educación de los ciudadanos. También se establece que la afiliación política es confidencial, es algo que veníamos haciendo de hecho, pero no de derecho, y tiene su explicación porque muchas veces para poder contratar a un funcionario público se le puede llegar a exigir en un momento dado que muestre su filiación política y es un dato que debe ser confidencial para evitar este tipo de situaciones. En cuanto a materia de partidos políticos, tenemos que hay facilidades para la constitución, hay un nuevo porcentaje del 2%, ya no el 4%, que facilita pues que se puedan inscribir más partidos políticos. El tribunal le corresponde organizar las elecciones primarias e internas de los partidos políticos, las organiza, las financia y las reglamenta,
Y también una de las normas dentro de las normas de cumplimiento en pro de la democracia de los partidos políticos es que tienen que renovar sus autoridades acorde a como lo digan sus estatutos y en los periodos, y si no lo hacen, se les suspende entonces el financiamiento público como sanción. Una de las ramas que tuvo más reformas fueron tanto el financiamiento público como el privado. En materia de financiamiento público, han cambiado los porcentajes, financiamiento público a los partidos. Antes era un 40 con un 60%, ahora el porcentaje es de 50 y 50 entre el financiamiento preelectoral y el postelectoral, y dentro del financiamiento preelectoral se estima una suma del 3.5% en función de los adherentes inscritos para los partidos políticos, para los candidatos de libre postulación. Igualmente, en el financiamiento preelectoral tenemos que va a haber un reparto igualitario de 25% y 75% para todos los partidos y 75% para los partidos que subsistieron luego de la última elección. Ese porcentaje será utilizado en 30% para gastos de campaña y un 70% para propaganda electoral. En cuanto al financiamiento postelectoral, hay un aporte igualitario en base a votos y hay otro aporte que se dará en base a un número específico con una fórmula para llegar a asignar entonces en base a los votos que ellos obtuvieron. Y de ese financiamiento postelectoral hay un 50% que debe dedicarse a la educación cívico-política. Específicamente, de ese 50% debe utilizarse también un 20% para la capacitación política de las mujeres. En el financiamiento privado hay topes por candidatura. Entonces, lo que se puede recibir en materia de financiamiento privado, ya sea por un propio aporte, su propio recurso, o por recursos que son brindados, son, en el caso de las candidaturas presidenciales, de 10 millones de balboas, en el caso de los diputados de 300.000, en el caso de diputados al Parlacén de 10.000, y en el caso de alcaldes y representantes de corregimiento, 5 balboas por elector acorde a la circunscripción de que se trate, con topes iguales que no deben ser un mínimo de 15.000 en el caso del alcalde y 10.000 en el caso de representante y no más allá de 150.000 en el caso de los representantes de corregimiento. En cuanto a los topes de las donaciones individuales, vemos que existe un 3% y un 25%, o sea, un 3% en el caso de las presidenciales y un 25% en el caso del resto de los cargos. Y se va a utilizar cuentas bancarias para poder de esa forma monitorear las donaciones recibidas, y en el caso de circunscripciones con menos de 5.000 electores, entonces se van a utilizar registros contables. También tenemos que en el financiamiento privado están obligados a presentar luego de 15 días de terminado el proceso electoral los informes correspondientes, se multa al que no lo haga y también el excederse en los topes va a constituir una causal de nulidad de elecciones y también merece una sanción pecuniaria. Se financian otros gastos de campaña y propaganda electoral, pero solo al 30% con ese financiamiento privado, pero ese financiamiento privado no aplica como aporte a la propaganda para la candidatura presidencial. Aplica a partidos políticos el financiamiento privado hasta un 30% de lo que es el financiamiento público, pero solamente lo podrán utilizar en los gastos pues autorizados. ¿Se quedó? Ok, en las campañas y propagandas,
Uno de los temas importantes ha sido lo que es los periodos para hacer la campaña electoral. Y de allí se dice que hay periodos de 60 días antes de la elección general y 45 días antes de las primarias. Recordemos que con anterioridad, terminada una elección, comenzaba la propaganda con lo que supone la contaminación visual e incluso con impacto psicológico para el lector. Entonces también se prohíbe la donación y la contratación de la propaganda por terceros y va a haber descuento de propaganda. Lo permitido es que se haga un descuento lineal de un 20% para todos los candidatos en base al costo o la tarifa que tenga al 31 de diciembre anterior al año de las elecciones los medios. También se amplía el concepto de lo que es propaganda electoral en cuanto a su difusión, incluyendo lo que son también las redes sociales, porque sabemos que las redes sociales también tienen contenido de pauta, etcétera, por lo que también podría calificar como propaganda electoral para efecto de los topes y prohibiciones. Libre postulación. En cuanto a la libre postulación, tenemos que para el cargo de presidente, diputados, representantes de corregimiento, etcétera, va a haber una firma, es necesario firmas de adherentes de la circunscripción de que se trate en un porcentaje del 2% de los votos válidos para esos cargos en la elección anterior, de los votos válidos obtenidos. En el caso de las candidaturas presidenciales es de 1%, entonces vemos que ha bajado ese porcentaje de adherentes necesarios para respaldar una candidatura de libre postulación, lo que abrirá espacios para que personas de la sociedad civil puedan, u otros que quieran incursionar en las candidaturas de libre postulación, podrán hacerlo. De hecho, hay ya 3 personas que están formalizadas para recoger firmas de respaldo para candidaturas presidenciales. Se eliminó aquello de la renuncia tácita. En el periodo pasado teníamos renuncia tácita cuando una persona se inscribía como respaldo o adherente de una candidatura de libre postulación, estaba renunciando al partido político donde se encontraba inscrito, a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, un fallo en un recurso de inconstitucionalidad de 11 de agosto de 2015, fue un recurso interpuesto por el doctor Miguel Antonio Bernal, pues se falló de que no era pertinente porque atentaba contra los derechos de las personas de ejercer sufragio activo y pasivo y por ende, hoy por hoy, una persona puede estar inscrita a un partido político, firmar una adherencia de libre postulación y sigue inscrita dentro del partido político. Las firmas de respaldo para iniciar una candidatura de libre postulación es de un 10% del total de las firmas que van a necesitar posteriormente para la candidatura. En materia de justicia electoral, ahora va a haber una doble instancia para casos específicos. Van a ser los jueces de plagel, por así decirlo, porque son unos jueces que van a estar contemplados para el Plan General de Elecciones y ellos verán en primera instancia lo que son las impugnaciones al registro electoral, las nulidades de candidaturas, las nulidades de postulaciones, elecciones y proclamaciones, materia que antes era solo visto por el Pleno del Tribunal Electoral con posibilidades de recurso de reconsideración. Así que ahora vamos a tener 2 instancias y estos casos van a poder ser apelados luego al Pleno del Tribunal Electoral. Igualmente, hemos emigrado a lo que es el sistema penal acusatorio en materia de justicia penal electoral, que es otra jurisdicción electoral, y anteriormente pues estábamos con el sistema inquisitivo. La nueva reforma establece una normativa que asemeja el sistema penal acusatorio que tiene la justicia ordinaria, sin embargo, no es con todos los componentes porque es un sistema, diría yo, que un tanto especial. Entonces, con los mismos jueces que actualmente tenemos y otros jueces adicionales que han sido contratados, tenemos entonces un sistema donde va a haber un juez de juicio de descarga que va a encargarse de ver todos aquellos casos que con anterioridad
estaban siendo juzgados. Vamos a tener entonces un juez de juicio propiamente tal, el juez de garantía, la oficina jurisdiccional, que es la administradora en el sistema, y un juez de cumplimiento. En el caso de juzgar personas con un perfil o jurisdicción nacional, son casos que ya le corresponde al Pleno del Tribunal Electoral, y allí actuará entonces como magistrado de garantía uno de los magistrados y tendrá que integrar uno de los suplentes el resto del tribunal, y la Secretaría General actual del Tribunal Electoral entonces sería la oficina jurisdiccional. Finalmente, vamos a lo que es la implementación de la reforma electoral. En la actualidad se han expedido ya 6 decretos reglamentarios, que es la forma a través de la cual el tribunal traduce en reglamentos el espíritu de la norma. Así vemos que, iniciado con el primer decreto, que fue el decreto 7 de 31 de mayo, se ordenó la remoción de la propaganda electoral fija y la suspensión inmediata de toda propaganda electoral. Recordemos que habían algunas vallas ya de personas que querían activarse políticamente, entonces esas vallas fueron en algunos casos removidas ante la advertencia de los 15 días, en otros casos fueron removidas por la institución, y están en proceso los expedientes para la sanción correspondiente. A través del decreto 9 de 12 de junio se estableció la nueva cantidad de adherentes para poder constituir un partido político, la cual quedó fijada en 37.084, que es el 2% de los votos válidos de la elección anterior, y tenemos actualmente partidos en formación, que son el FAT, Alianza, UNI, País, y hay 2 partidos o 2 nuevos movimientos que están por presentar su documentación para iniciar el trámite para ser reconocidos a posteriori. Por decreto 10 de 3 de julio de 2017, por el cual se reglamentan los trámites para candidatos por libre postulación, pues es un decreto largo, tiene todo lo que son los pasos para poder las personas iniciar con las firmas de respaldo, las aperturas de cuenta que van a tener que tener, lo que son sus activistas, si son registros contables los que van a necesitar por ser circunscripciones de menor cantidad de electores. Igualmente, cuando lleguen a la cifra de los adherentes necesarios, pueden continuar recogiendo firmas, porque sabemos que al final solamente van a calificar dentro de las cargos específicos aquellas 3 personas que alcancen el mayor índice de firmas que hayan podido recoger. Igualmente en los circuitos plurinominales, cuando haya interés de conformar una lista, porque son circuitos donde se eligen más, 2 o más diputados, entonces esa lista tienen que iniciar los candidatos de libre postulación presentando esa lista para recoger desde un inicio las firmas de adherentes y posteriormente las firmas, primero las firmas de respaldo y luego las firmas de adherentes. No se va a permitir que a posteriori quieran conformar varios candidatos que ya han recogido firmas una lista, sino que eso debe hacerse desde el inicio. También tenemos el decreto 11 de 6 de julio de 2017, el cual reglamenta la inscripción de adherentes en partidos políticos. Básicamente es una copia del documento anterior. La diferencia es que producto de la reforma también se admiten los medios tecnológicos para hacer inscripciones de partidos políticos y los libros móviles que con anterioridad se habían eliminado. Entonces, por medios tecnológicos se pueden hacer inscripciones en línea, es mucho más fácil porque las personas llegan allí, se puede ver si es que está inscrito en otro partido político, si renuncia, si es que está en un partido en formación y dentro de un mismo periodo de un año no pueden inscribirse, y se depuran, por así decirlo, automáticamente, lo que facilita el trabajo para la institución. El decreto 13 de 27 de julio de 2017 reglamenta la apertura y el manejo de cuentas únicas de campaña para candidatos de libre postulación. Ese decreto realmente es provisional porque se va a expedir un decreto que lo hace tanto para los candidatos de libre postulación como para el resto de los candidatos.
Hay mucha normativa allí en cuanto a lo que es el manejo de esas cuentas. Hemos tenido infinitas reuniones con la Superintendencia de Bancos, la Asociación Bancaria, los bancos estatales, porque es un problema, pues, la apertura de cuentas, porque los políticos son personas PEP. Entonces hay normas que hay que cumplir, hay normas que deben regularse, pero los bancos tienen que tener el conocimiento de que deben, pues, aportar esa cooperación a la normativa electoral porque es un mandato legal. Y finalmente tenemos el decreto 17 de 9 de agosto de 2017 que reglamenta el manejo de los fondos del financiamiento público en cuanto a capacitación de mujeres. Allí se dice que ese documento que deben presentar los partidos políticos, que es el presupuesto anual, deben incluir allí lo que son el presupuesto para esas capacitaciones para las mujeres, que no necesariamente tiene que ser cívico-política, sino en otros temas como empoderamiento, manejos de campañas, etcétera, y se va a manejar a través de una cuenta que va a firmar tanto la persona encargada de la Secretaría de la Mujer en los partidos como con la persona designada por la autoridad del partido. Hasta aquí creo haberles hecho un resumen muy rápido de lo que es una reforma muy profunda. Es una reforma que tenemos que hacer una divulgación muy grande, faltan muchos reglamentos, este es el inicio, son temas súper novedosos. La institución se encuentra trabajando incluso ahorita mismo en consulta con un decreto que define lo que es campaña. Sabemos que al restringir estos términos de campaña, 45 y 60 días, también debemos entrar a considerar las colusiones que pudieran darse con los derechos que tienen los ciudadanos de expresión, los derechos que tienen los medios de hacer entrevistas a las personas. Entonces es un documento muy formal que se está analizando para poder entonces que dé a la luz pública y tengamos las reglas del juego claras. Como dije en un inicio, esta reforma que ha sido sumamente profunda, es muy de alta consideración en otras latitudes, nos los han hecho de nuestro conocimiento, tenemos que apreciar el esfuerzo que se ha hecho y, como ya mencioné, es un inicio. Tenemos que seguir perfeccionando constantemente la legislación electoral. Muchas gracias.